un invitado internacional, el apóstol Ignacio Illaramendi, desde Caracas, Venezuela. Bienvenido, apóstol Illaramendi, otra vez al Chaco. Muchas bendiciones, Ariel, desde Venezuela. Les saludo a RCN. Y bueno, estamos aquí disponibles para ustedes, para poder compartir y intercambiar un poco. Apóstol, lamento en las circunstancias en las que tengamos que charlar, pero la Iglesia de Resistencia de Argentina está realmente preocupada por lo que están pasando en Venezuela, en este contexto político y social bastante complejo. Y quién mejor que usted, uno de los líderes referentes religiosos, podemos decir, de la Iglesia en Venezuela, líder también del MOVIUC, que es el movimiento de unidad nacional. Quisiera usted contar un poco para la Iglesia aquí en Argentina qué está pasando la Iglesia actualmente en ese contexto tan complicado que describimos recién. ¿Qué está pasando? Si la Iglesia ya se anticipó a estos movimientos de la política y de la sociedad, qué hizo antes, qué hizo durante las elecciones y bueno, y hoy, ¿qué está haciendo la Iglesia? ¿Cuál es la postura de la Iglesia? Muy bien. Bueno, bendiciones para todos. Un saludo a Chaco Resistencia, también a los pastores de Buenos Aires y de toda la Argentina, a la cual estuvimos por allá en el mes de febrero. Fue un viaje extraordinario. Saludo a todos los que estuvimos conectados, intercambiando. Fue un tiempo maravilloso con ustedes. Bueno, compartiéndole un poco acerca de nuestra situación, de lo que hemos vivido. Principalmente puedo decirles que una cosa son los tiempos cronos y otra los tiempos kairos de Dios. Y en los tiempos cronos son los que estamos viviendo en este momento. Son los tiempos de los hombres, son los tiempos de las dinámicas humanas. Pero los tiempos kairos son los tiempos de las dinámicas de Dios. Y en el tiempo Cairo en Venezuela, la unidad de la iglesia ha sido determinante. Por ejemplo, el día 19 de julio, exactamente a unos 9 días antes de las elecciones del 28, estuvimos en una vigilia nacional, donde por primera vez no lo hicimos en un estadio, como desde hace 18 años para acá, donde se conectan más de 30.000 personas en un estadio, 80 ciudades del país, en un propósito profético y de restauración de la nación, sino lo hicimos en las congregaciones. Y fue la vigilia más multitudinaria que hemos tenido, porque convocamos al país completo, a la iglesia cristiana, a la nación. Se abocaron muchísimas organizaciones, concilios, fraternidades, y más de 3.000 congregaciones, por lo mínimo, estuvieron en vigilia durante 9 horas con 9 motivos de oración. Es decir, que la noche del 19 de julio, cada pastor y líder de cada congregación debía orar uno de los 9 motivos nacionales. Y uno de esos 9 motivos era que los resultados electorales fueran conformes a la voluntad de Dios. Es decir, que 9 días antes de las elecciones, la iglesia, estamos hablando de que 27.000 líderes y pastores dirigieron las oraciones esa noche y se sembraron 3.000 por 9 horas, 27.000 horas de vigilia, toda una noche en todos los estados y municipios del país. La vigilia se llamó por cobertura y protección de la nación. Es decir, que antes que los hombres entren en su proceso, ya Dios entra con su iglesia entendida y bajo los códigos de unidad en otro proceso. Y cuando nosotros vemos todas estas realidades y vemos toda esta revelación y cómo la iglesia unida puede antecederse, entonces podemos confiar y entender que ya las cartas están echadas desde el mundo espiritual, y en los 3 cielos hay un cielo natural, que es el que vemos en las dinámicas naturales. Hay un cielo de demonios, donde hay una operación satánica de opresión, de maldad, de destrucción. Pero hay un tercer cielo de legislación espiritual, donde están los hijos de Dios,
sentados juntamente con Cristo, donde la postura no es contaminada, donde la postura no es polarizada desde el cielo natural, sino desde la perspectiva del reino de Dios reinando de arriba hacia abajo. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Y bueno, entramos en este proceso del domingo para acá, con esa perspectiva en el nombre de Jesús. Qué bueno ver lo que usted contaba, escuchar a una iglesia unida, una iglesia que se adelanta, como decía usted, a los tiempos, sabia, y eso logró la unidad en la iglesia de Venezuela, ¿no? Nos gozamos con ustedes, bueno, lamentamos este proceso, el de ahora, ¿no? El de los hombres que están atravesando. La iglesia está bien, ¿no es cierto? Por lo que vemos, no hay persecución a pastores. En ese sentido, creo que el gobierno no arremete contra la iglesia cristiana en Venezuela, ¿no? Bueno, para ser honesto y transparente, realmente a nivel gubernamental, no de ahora, sino de siempre, se le ha dado mucha apertura a la iglesia, con libertad para hacer conciertos, campañas, actividades, evangelismo. De manera que la iglesia en Venezuela, por el nuevo mover de unidad, se ha constituido en una masa, en una fuerza muy respetable, porque es una iglesia que camina unida. La última marcha para Jesús fueron casi 7 millones de personas. Wow. En la última gran vigilia fueron miles y miles vigilando también, hablando del año pasado y antepasado. Y ha habido también acercamiento de la palabra de Dios en todas las áreas, en todos los montes. Y eso ha abierto también una brecha y un respeto a que la iglesia pueda estar y ser reconocida en el país como una institución importante. Bien, qué bendición, apóstol. Entonces la postura hoy actual de la gran mayoría de los líderes allí en Venezuela podemos decir que es una postura de esperar nada más, ¿cierto? En paz los resultados que ya obtuvieron en el reino espiritual, como lo mencionó usted, ¿no? Es así, sí. Sí, bueno, tenemos de todo porque tú sabes que cada quien decide en qué cielo va a operar. Cuando operamos desde el cielo natural, nos dejamos llevar por las presiones del ambiente, por las presiones de la polarización política. Cuando operamos desde el cielo de demonios, segundo cielo, entonces podemos entrar en rabia, indignaciones, maldiciones con nuestra boca, perdiendo en cierta manera la postura de hijo de Dios, de reconciliación y paz y bendición para un país. Pero cuando operamos desde el tercer cielo, como lo dije antes, nuestra boca, nuestra lengua, tiene límites, porque no está hecha para destruir, sino para construir, no para maldecir, sino para bendecir. Entonces, tenemos en los ministros de Venezuela que hay de todo, pero ciertamente hay una línea muy fuerte de ministros muy entendidos que están guardando una postura y dándole cobertura espiritual en ese sentido al país. Qué bendición, apóstol. Un gusto escuchar la madurez con la que se expresa acerca de estos temas que son bastante delicados y complejos, ¿no? Por último, para ir cerrando nada más, preguntarle cómo debemos orar, para orar nosotros como acá, como Iglesia de Argentina, una oración sabia, cómo orar por Venezuela. Bueno, yo podría pedirles a los argentinos que podamos orar en dos sentidos. Ahora mismo la situación del país es que hay dos sectores en disputa, donde ambos defienden sus resultados. Y ambos se atribuyen la victoria en las elecciones presidenciales. Y estos dos sectores están clamando por justicia desde su perspectiva, clamando porque la verdad sea una reconocida, otros aclarada. Y creo que una de las cosas que ayudaría mucho en este momento a la nación es que pudiera aclararse todo, que la claridad y la luz de Dios pueda alumbrar, que la claridad y la luz de Dios pueda alumbrar en medio de la situación, para que no haya dudas de ningún tipo en cuanto a los resultados y aún nacional e internacionalmente podamos tener esa certeza y pueda haber esa claridad. Y creo que
desde el cielo de Dios, desde la oración, desde la fe, desde la cobertura espiritual, se puede lograr que las cosas se definan sin lamentar, sin lamentaciones, sin bajas. Yo estoy seguro que tenemos 2 días en Venezuela que hubieron manifestaciones, hoy ya estamos en calma, pero la noticia internacional y todo lo que sabemos en los medios, ha habido manifestaciones aquí, pero yo estoy seguro que hubieran sido muchísimo, pero muchísimo más fuertes si no hubiera habido una iglesia que estuvo en vigilia, que estuvo orando, que ha estado cubriendo, y mucho antes de la vigilia, hay un ambiente de oración. Recordemos que en Venezuela tenemos la Red Nacional de Intercesores en Unidad, y esta Red Nacional está cubriendo el país 24 horas en todas las ciudades. Ya habrá 70.000 horas de continuo, 4 horas interdenominacionalmente desde el 2018. Quiere decir que está bajo cobertura por la Movimiento de Unidad Cristiana y la Red Nacional de Intercesores en Unidad, la Gran Vigilia de Oración. Hay una cobertura espiritual importante sobre la nación. Es decir, esto puede lograr que si hay un mover fuerte, donde a lo mejor desde el segundo cielo se iban a generar 10.000 muertos con la oración, o no se genera ninguno, se genera 10%, un 5% de la maldad que se hubiera podido desatar, porque la oración frena las obras del infierno. La unidad y la iglesia tiene autoridad para legislar y frenar las oleadas del infierno de destrucción sobre un país. Amén, apóstol. Desde ya muchas gracias por su tiempo. Esperemos que pronto vuelva a Argentina. Lo esperamos con brazos abiertos. Y bueno, esto fue todo por RCN, el noticiero de las buenas noticias.